¡Buenos días, mundo! Muchos de vosotros me habéis preguntado a través de mis redes sociales qué debéis hacer, qué pasos tenéis que dar para poder venir a estudiar o a vivir en Londres. Y de eso va a tratar el vídeo de hoy. Os voy a explicar mi experiencia personal, nuestra experiencia personal y los pasos que nosotros dimos para poder venirnos aquí. Lo primero en lo que tenéis que pensar es el porqué, los motivos, las razones que hacen que queráis abandonar vuestro país de origen, en este caso España. En nuestro caso, creo que os lo he contado en vídeos anteriores, hubieron dos razones principales. La primera fue que queríamos ser padres y en aquel momento la única manera que veíamos para poder ser padres era a través de un proceso de subrogación en Estados Unidos que es muy caro. El segundo motivo fue que estábamos hasta las narices de la situación en España. La situación de corrupción, una situación en la que no veíamos futuro alguno, la gente votando otra vez al PP y al PSOE, a los mismos corruptos, a la misma mierda. Así que un día, viendo la televisión, nos miramos y nos dijimos, pues vámonos. Una vez sepáis los motivos, se os abren muchísimas posibilidades, ya vengáis a estudiar, como a trabajar y a vivir en Londres. En nuestro caso nosotros veníamos para quedarnos. Como el inglés no era ningún problema, decidimos seguir viviendo en España durante un tiempo mientras buscábamos trabajo. Isaac estuvo echando currículums a través de páginas web de trabajo en el Reino Unido y estuvo haciendo entrevistas por Skype durante un mes. En este punto quiero dejar muy claro que no es lo mismo el no tener ni idea de inglés o saber muy poquito inglés con dominar el idioma, igual que no es lo mismo tener una carrera universitaria o no tener estudios. Una persona que no domina el idioma o que sabe muy poquito del idioma, como mucho al principio de llegar aquí podrá conseguir un trabajo de kitchen porter, que es como lavaplatos o camarero, mientras que una persona que tiene una carrera universitaria y además domina el idioma podrá conseguir un trabajo de lo suyo en cualquier momento. Nos informamos muy bien sobre cómo funcionaba la vivienda en Londres, así que tomamos la decisión de alquilar una habitación de hotel durante nuestra primera semana de estancia para poder ver los diferentes pisos y tomar una buena decisión. Sin embargo, tuvimos mucha suerte porque llegamos un viernes y ese mismo domingo ya habíamos encontrado un piso al que queríamos mudarnos. Habíamos cerrado diferentes citas con diferentes agencias desde España que nos fueron enseñando pisos. Y os tengo que decir que no había visto en mi vida pisos más asquerosos y sucios que muchos de los que vi durante ese fin de semana. Vi pisos en los que había moqueta en la cocina y en el baño. Además, como la vivienda aquí en Londres no funciona igual que en España, nos encontramos con algunos problemas. Tuvimos que pagar 3 meses de fianza más el mes en curso, tuvimos que presentar el contrato de Isaac, tuvimos que presentar una hoja de referencias de la empresa de Isaac donde decía lo que iba a cobrar al año, el puesto de trabajo que iba a desempeñar, si su contrato era a jornada completa y fijo o si era parcial y no era jornada completa. También tenéis que tener en cuenta que Londres es una de las ciudades más caras en lo que a vivienda se refiere. De manera que tenéis que contar con que no solo vais a pagar el alquiler de forma mensual o semanal, una cantidad u otra dependiendo de si estáis alquilando una habitación o si estáis alquilando un piso entero, sino que además tenéis que pensar que vais a tener que pagar cosas como en España, el agua, la luz y luego cosas adicionales como internet o una línea de teléfono. Aquí el agua se paga de forma anual o mensual. Sin embargo, no funciona como en España, que cada mes te leen el consumo y dependiendo de lo que hayas gastado eso es lo que pagas. Aquí a final de año te dicen que has consumido una cantidad y se plantean que el año que viene más o menos vas a consumir la misma cantidad. Así que te cobran una cantidad fija de dinero que puedes pagar al año o de forma mensual. En cuanto a la electricidad, os podéis encontrar con dos cosas. O bien pagar la electricidad como en España, es decir, que tenéis un contador y pagáis todos los meses lo que el contador dice. O un top-up, un aparato de electricidad en el cual vosotros ponéis esta llave en la que habréis recargado una cantidad de dinero. Es algo muy útil, especialmente si estás de alquiler, porque de esa forma no tienes que pagar las facturas de otras personas que han estado alquiladas antes u otras personas o incluso el landlord
que sería la persona que te alquila el piso, pues tendrá que pagar en un futuro facturas que a lo mejor tú te hayas dejado por pagar. En cuanto a la televisión, también tenéis que tener en cuenta que en España, de vuestro sueldo, os quitan ya un dinero que va dedicado a televisión española. Aquí en el Reino Unido no se hace eso. Aquí lo que se hace es que se paga una licencia de televisión, TV License, que es lo que aporta ese dinero a la BBC por ver la televisión. Además, la TV License es un precio u otro dependiendo de los televisores que haya en la vivienda. No es lo mismo si tenéis uno solo en el salón que si hay, por ejemplo, si estáis en un piso de alquiler, sois 4 personas y cada uno tiene una televisión en su dormitorio. Por último, tenéis que tener en cuenta que vosotros vais a pagar el Council Tax aquí en Londres. En España es el IBI. Lo pagan las personas que se han comprado una casa a final de año, creo que es. Pues aquí en el Reino Unido, aquí en Londres, no lo paga la persona que se ha comprado la casa, sino la persona a la que tiene alquilada. Dependiendo de la zona en la que viváis en Londres, os costará una cantidad más elevada que en otras zonas. Así que dependiendo del motivo por el que os vengáis al Reino Unido a vivir, es importante que tengáis dinero ahorrado, creedme. Como os he dicho anteriormente, dependiendo del motivo por el que os vengáis a vivir a Londres, podréis encontrar trabajos que se adapten a vuestras necesidades. Lo más importante, lo que vais a necesitar, va a ser el National Insurance Number, o NIN, N-I-N, que es como el número de la Seguridad Social en España. Es un número que necesitáis y que vuestra empresa os solicitará, ya que es el que regula los impuestos. Si buscáis un trabajo desde España, las empresas que os contraten sabrán perfectamente cómo funciona esto y os darán un margen de tiempo para que lleguéis al Reino Unido, solicitéis una entrevista con el Job Center y ellos os puedan dar o enviar este número. Tampoco os olvidéis que algo muy importante y necesario cuando obtengáis un trabajo es una cuenta bancaria en la que poder recibir todos los meses vuestro sueldo. La cuenta bancaria es el tercer pilar fundamental en toda esta aventura de venir a vivir a Londres. Yo os recomendaría los bancos Barclays o Lloyds porque son los que no os van a pedir nada en absoluto. Vais con vuestro DNI o pasaporte y abrís la cuenta. Así de sencillo. Sin embargo, es verdad que hay otros bancos pues que son mejores, como el HSBC. Estos bancos ya te piden unos requisitos mínimos. El HSBC te pide un sueldo mínimo, te pide una carta de tu empresa que diga lo que cobras al año, tu puesto de trabajo, si eres fijo o no, y te piden el contrato de alquiler de tu vivienda como prueba de la residencia que tienes en Londres. Elijáis el banco que elijáis, también es cierto que si en vuestra estancia en Londres vuestro sueldo mejora, vuestro banco os mejorará también las ventajas que os den en vuestra cuenta. Si por ejemplo tú cobras 15.000 libras y de repente pasas a cobrar 25.000, podéis llegar a pasar a lo que sería, en lugar de una cuenta normal, a una cuenta Advance o Premium. Todo depende de vuestro sueldo. Es importante que tengáis en cuenta el coste del transporte mientras estáis buscando una vivienda, ya que dependiendo de la zona en la que viváis y la zona o las zonas de Londres a las que os tengáis que desplazar por trabajo, a visitar la ciudad, amigos, museos, etc., pues no será el mismo, variará. Lo que se utiliza actualmente en Londres, ya sea para el Overground, Tube, que sería el metro, y los autobuses, es una Oyster, una tarjeta como esta. Antes podían comprarse billetes sencillos de autobús o incluso de metro. Actualmente lo único que funciona es la Oyster. En cuanto a coste, una persona que vive en zona 3, como por ejemplo nosotros, pagamos unas 1.596 libras al año por una Oyster anual. La Oyster anual te permite poder utilizar el metro, el Overground y los autobuses tanto como quieras y a cualquier hora. Tenéis diferentes tipos de Oyster. Tenéis la Oyster anual, la Oyster mensual, la Oyster semanal o incluso una Oyster de top-up. Hay empresas que ofrecen la posibilidad a sus empleados de poder obtener una Oyster anual. Lo que hacen las empresas es darte un cheque por el valor de esa Oyster anual o hacerte un ingreso en tu cuenta bancaria. Tú compras esa Oyster y después todos los meses de tu sueldo ellos sacan esa pequeña cantidad
para poder ir devolviendo ese dinero que ellos te han prestado para que puedas tener esa Oyster anual, lo cual te ahorrará mucho dinero, porque si tienes que utilizar todos los días el metro para ir a tu trabajo, estamos hablando de que una Oyster anual os puede ahorrar entre unas 500 y 600 libras al año. Y esta es mi experiencia, mundo. Si hay algo que no he explicado bien o algo en lo que queráis que incida más, solo tenéis que dejármelo en los comentarios. Recordad darle al like y suscribiros. Nos vemos la semana que viene. Adiós, mundo.